Hola a todos y bienvenidos a nuestro podcast El costo de vida en Brasil. Hoy vamos a hablar de un tema que puede sonar muy económico y lleno de números, pero en realidad afecta a algo que todos conocemos y es nuestro bolsillo. En este episodio vamos a hablar sobre la inflación en Brasil, el aumento de costo de vida y cómo esto termina afectando a las familias en cosas, digamos que tan cotidianas como digamos, comprar alimentos, pagar el transporte o llenar el tanque de su carro. Y para conversar sobre este tema nos acompaña Sofía, Tatiana y Edith. Bienvenidas, chicas. Muchas gracias, muy feliz de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Esperamos que este tema quede claro y que podamos entenderlo de una manera sencilla. Muchas gracias por la invitación a este podcast y esperamos resolver pues las inquietudes que se presenten. Exactamente. Y para comenzar con algo sencillo, digamos que hacerles una pregunta rápida. ¿Cómo describirían en una sola palabra la situación económica que está viviendo Brasil actualmente? Yo diría incierta, porque los precios pueden comportarse de diferentes maneras y eso hace más difícil organizar los gastos del hogar. Yo diría ajustada, porque aunque las personas sigan trabajando, muchas veces sienten que el dinero ya no alcanza para comprar lo mismo de antes. Para mí sería resiliente porque a pesar de que las dificultades de las familias y la economía que han buscado en diferentes maneras de adaptarse a ella. Y ahí ya tenemos tres palabras que resumen bastante bien nuestro tema: incertidumbre, ajuste y adaptación. Y bueno, ahora lo más importante, y si tenemos un poco de contexto, cuando escuchamos hablar de la inflación, básicamente estamos hablando de los precios de los productos y servicios que van aumentando y por lo tanto nuestro dinero alcanza para menos. Ahora bien, sabemos que en Brasil el indicador utilizado para medir la inflación, que es el IPAB, durante este año han tenido diferentes movimientos, como por ejemplo, estuvo en 3,81% en febrero. En abril subió el 4,39% y llegó al 4,64% interanual en junio. Pero esta pregunta va para Sofía. Para alguien que no conoce mucho de la economía, ¿por qué la inflación puede subir y bajar de esta manera? Hay varias razones. Por ejemplo, uno de los factores importantes ha sido el comportamiento de los combustibles, que puede verse afectado por situaciones internacionales como el conflicto de Medio Oriente. También están los alimentos que pueden cambiar de precio dependiendo de la temporada, la producción y otros factores. Y además están las decisiones del Banco Central, especialmente las relacionadas con las tasas de interés que buscan controlar la inflación. Ok, o sea que no existe una sola razón que explique como el aumento de los precios. Exactamente. La inflación es el resultado de diferentes factores que pueden ocurrir al mismo tiempo. Ok, bueno, Tatiana, llevemos esto a algo un poquito más cotidiano. La pregunta es, ¿qué productos o gastos son los que más se pueden afectar el bolsillo de una familia brasileña? Principalmente el transporte y los alimentos. El transporte representa aproximadamente el 20% del índice, mientras que los alimentos tienen cerca del 19%. Y eso es importante porque son gastos que las personas tienen prácticamente todos los días. No es lo mismo que aumente el precio de algo que compramos una vez al año a que aumente algo que necesitamos comprar todas las semanas. Ok, bueno, entonces cuando suben los alimentos o el transporte, las personas lo sienten directamente en su presupuesto, ¿sí? Exactamente. Y es por eso que la inflación no se queda solamente en una cifra económica, se termina sintiendo en la vida diaria.
Ok, bueno, y precisamente de eso queremos hablar ahora, porque una cosa es, digamos, escuchar que la inflación está como en determinado porcentaje y otra muy diferente es vivir ese aumento de precios. Entonces, esta pregunta me gustaría hacérsela a Edith. ¿Cómo crees que se traduce esta situación en el día a día en una familia brasileña? Claro, Juliana, se puede notar principalmente en la forma en que las familias organizan su presupuesto. Un ejemplo claro podría ser si antes una familia compraba determinados alimentos, podría salir ocasionalmente o destinar una parte de su dinero a un ahorro cuando los precios empezaban a subir. Esto tendría que reorganizar sus prioridades. Y muchas veces lo primero que se hace es reducir gastos que no son indispensables. Ok, y digamos que, ¿qué productos creen que pueden sentirse más en el bolsillo? Claro, algunos alimentos básicos que son como el café, la carne, el arroz, los frijoles, pueden tener un impacto importante porque hacen parte de la alimentación diaria de las personas. Ok, bueno, y digamos que acá también vemos otro dato interesante, y es que el salario mínimo en Brasil pasó de 1.100 en 2021 a 1.621 en 2026. Sin embargo, durante este mismo periodo los alimentos aumentaron aproximadamente un 40% más o menos. Bueno, me gustaría aquí, no sé, tengo una duda, preguntarle a Tatiana. Y es esta pregunta, ¿un aumento de salario significa, digamos que necesariamente que las personas tienen más poder para comprar? No necesariamente, porque hay que comparar cuánto aumenta el salario con cuánto aumentan los precios. Si el salario sube, pero los productos y servicios aumentan todavía más, la persona puede terminar teniendo prácticamente la misma capacidad de compra o incluso sentir que tiene menos. Por eso no basta con mirar cuánto gana una persona, también tenemos que mirar cuánto cuestan las cosas que necesita comprar. Y ahí está precisamente la importancia de hablar del costo de vida, porque dos personas pueden tener un aumento de salario, pero si una vive en un lugar donde los gastos son mucho más altos, el efecto no necesariamente será el mismo. Sí, y esto tiene mucho sentido. Bueno, y para que nuestra audiencia pueda, digamos que tener una referencia, estamos hablando de un salario mínimo de 1.621, que eso equivale aproximadamente a 997 pesos colombianos, según el tipo de cambio de referencia utilizado en nuestro trabajo. Y Julián, pues aunque también hay que recordar que el tipo de cambio puede variar, así que sea la equivalencia no es fija. Ok, bueno, ahora entendemos un poco mejor cómo afecta la inflación. Quiero que miremos las causas. Entonces, Sofía, si tuvieras que explicar a alguien en palabras muy sencillas por qué está pasando esto en Brasil, ¿qué les dirías? Les diría que hay varios factores. Por un lado está el precio del petróleo y los combustibles, que puede verse afectado por conflictos internacionales. También influye el comportamiento del real brasileño frente a otras monedas y la situación del empleo formal. Todos estos elementos pueden terminar afectando los precios que pagan las personas. Ok, y hay algo que nos preocupa y es, debemos pensar que la situación necesariamente va a empeorar. No necesariamente, también existen factores que podrían ayudar a reducir la presión sobre los precios. Por ejemplo, se espera una buena producción de granos, lo que podría ayudar a aliviar algunos precios de los alimentos. Además, algunas proyecciones apuntan a que la inflación podría desacelerarse hacia el 3,8% durante el año. Ok, entonces hay dificultades, pero también existen factores que, digamos, podrían ayudar a mejorar la situación, ¿sí?
Exactamente. La economía está constantemente cambiando y por eso es importante observar no solamente lo que está pasando hoy, sino también lo que puede ocurrir en los próximos meses. Ok, bueno, y para cerrar nuestro episodio, quisiera hacerles unas últimas preguntas. Entonces si ustedes pudieran cambiar una sola política económica en Brasil en este momento, ¿cuál cambiaría? Yo buscaría fortalecer las medidas que permitan controlar la inflación sin acelerar demasiado a las familias y a quienes tienen menos ingresos. Yo priorizaría medidas que ayuden a que los productos básicos sean más accesibles porque son precisamente los que más afectan a las familias. Yo le apostaría por fortalecer la producción nacional de alimentos y generar mejores condiciones para el empleo, porque eso puede ayudar tanto para la economía como para las familias. Ok, bueno, y yo considero importante buscar un equilibrio, controlar la inflación, pero al mismo tiempo proteger el empleo y el poder adquisitivo de las personas. Y bueno, así llegamos al final de nuestro episodio. Hoy entendimos que la inflación no es solamente un porcentaje que aparece en las noticias, es algo que podemos sentir cuando hacemos mercado, cuando pagamos transporte, también cuando compramos alimentos o cuando vemos que nuestro dinero pues ya no nos alcanza para lo mismo. Por eso es importante entender qué hay detrás de esos números. Porque la economía también tiene un impacto directo en nuestra vida cotidiana. Y entender estos cambios nos ayuda a tomar mejores decisiones y a comprender lo que está pasando a nuestro alrededor. Muchas gracias, Sofía, Tatiana y Eid, por acompañarnos. Y gracias a todos ustedes por escucharnos en El costo de vivir en Brasil. Nos escuchamos en un próximo episodio. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta pronto.